Saludos, le habla el profesor José Díaz, docente de la Unidad Educativa Colegio Jesús Redentor, del área de formación Ciencias Biológicas del cuarto año de Educación Media General. Damos inicio a la segunda unidad de aprendizaje titulada Los coacervados. En esta unidad de aprendizaje titulada Los coacervados, veremos lo que es primeramente los coacervados, en segundo lugar la estructura de los coacervados y por último la evolución de los coacervados. Los coacervados. La aparición de las primeras formas celulares ocurrió en una atmósfera reductora, carente de oxígeno molecular, en un ambiente de altas temperaturas. Los experimentos de Oparin demostraron que se podían obtener vesículas de sustancias poco complejas, lo que son sustancias simples, proponiendo que éstas eran heterotróficas, es decir, que se alimentaban de sustancias presentes en el océano para aquel momento. Estos coacervados se estructuraban con una cabeza polar y dos colas apolares. La cabeza polar daba hacia donde hubiese agua y sus colas apolares aislaban un medio interno coloidal. Luego de los experimentos de Oparin, Sidney Fox los retomó, demostrando que se comportaban como células vivas, ya que estos realizaban el proceso de difusión selectiva. Y al unirse dos coacervados formaban uno totalmente distinto, proponiendo entonces que los seres vivos provienen de antecesores proteínicos y al unirse o mezclarse con lípidos se formaban membranas lipoproteicas primitivas. Igualmente encontró dentro de la misma forma que se obtienen aminoácidos, también pueden obtenerse bases nitrogenadas, que al estar presente o ser sometidas al calor, dichas bases nitrogenadas pueden organizarse a tal punto de formar ARN. Este material genético era autocatalítico, es decir, no necesitaba la presencia de enzimas para su síntesis. Los coacervados deben haber envuelto ese material genético incorporándolo a su sistema, originando así los primeros cromosomas de ARN, y así nacieron las primeras células procariotas. Estos trozos de material genético fueron sometidos a los rayos ultravioletas, ocasionando así variaciones, mutaciones, lo que originó el surgimiento de las células variadas, pero estas fueron sometidas a la selección natural, sobreviviendo las más aptas. Dicho ARN codificaba una enzima llamada transcriptasa reversa, es decir, que codificaba al revés, de ARN a ADN. De esta forma, la célula pasó de tener un material genético corto e inestable a largo y estable. Los comportamientos celulares y la membrana nuclear deben haberse formado por la invaginación de la membrana celular, que abrazó al material genético y originó a los organelos membranosos y al núcleo, apareciendo así las primeras células eucariotas. Entonces las células deben haber sido heterótrofas, del tipo anaeróbico, ya que en la atmósfera no había oxígeno libre. Sin embargo, cuando el alimento empezó a escasear, debe haber sucedido una mutación y una de esas células desarrolló un nuevo complejo enzimático que podía sintetizar azúcares con bases en compuestos inorgánicos, como lo es el ácido sulfurhídrico y dióxido de carbono. Estos procesos aseguraban la síntesis de compuestos alimenticios, utilizables para la propia célula. Sin embargo, fue otro proceso el que cambió al planeta. Un grupo de células comenzó a utilizar como fuente de hidrógeno en vez de ácido sulfurhídrico, lo que daba como producto de desecho oxígeno gaseoso en vez de azufre, llevando a cabo por primera vez la fotosíntesis en el planeta. El oxígeno gaseoso no era utilizado en ninguna reacción orgánica, así que comenzó a acumularse en la atmósfera, haciéndola pasar de reductora a oxidativa. Este cambio comenzó a acabar con las células que eran anaeróbicas, incluso las fotosintéticas. También por mutación, debe haber originado una célula cuyos complejos enzimáticos pudiesen aceptar oxígeno como aceptor de hidrógeno, anulando así su toxicidad para el organismo. Así nacieron las primeras células aeróbicas. Según Lynn Borkulis,
La formación de organelos que se encargasen específicamente de llevar a cabo tales metabolismos se debió al establecimiento de una endosimbiosis entre dos células. Una célula eucariota anaeróbica debió haber endocitado a una bacteria procariota aeróbica, estableciéndose una relación donde la aeróbica era alimentada y la anaeróbica respiraba a través de la bacteria, haciéndose ambas cada vez más interdependientes, hasta que la bacteria perdió su capacidad de sobrevivir como un ente independiente y se transformó en una mitocondria. Como los cloroplastos, debe haber pasado algo similar. Una célula eucariota aeróbica endocitó a una bacteria anaeróbica fotosintética, estableciéndose una relación entre ambas, donde la eucariota respiraba por la bacteria y ésta alimentaba a su captora.